Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Comienza a cerrarse el año, un año absolutamente perdido, un año con un país paralizado. Mire usted al gobierno, mire la institucionalidad, mire la economía. Estamos en un país donde todo comienza atrasado. La actividad gubernamental más importante, más simbólica, por ejemplo, la celebración de los 50 años del golpe militar, la conmemoración mejor, siempre en retardo. Con obras públicas detenidas, con hospitales, sí, muchos hospitales con sus obras detenidas. Una vergüenza. Calles progresivamente con más hoyos, porque no hay plata, ni siquiera voluntad para tapar esos hoyos. Se dieron plazos perentorios del gobierno y el Congreso para sacar las leyes de seguridad. Bueno, no se cumple con los plazos mientras los asesinatos y los robos acechan a los ciudadanos. Sería bueno, saludable, amable, incluso decir que todo va a mejorar, que nosotros le pudiéramos decir que todo va a mejorar. Pero ¿cómo mentir? ¿Cómo endulzar sin faltar a la verdad? ¿Cómo contar buenas nuevas si estas no existen? La notable indiferencia del gobierno frente a sus graves problemas es digna de un estudio psicológico-político. Lo decíamos en una columna anterior. Para un gobierno, con Gabriel Boric a la cabeza, un gobierno de izquierda a secas, no socialdemócrata, sino que de izquierda a secas como se han definido, que siempre habla de los pobres, de los excluidos, del pueblo, haber perdido en 2 elecciones consecutivas el voto de los sectores justamente más pobres, como ocurrió en el plebiscito de salida constitucional y en la elección de consejeros constitucionales, eso debió haber significado para la coalición gobernante una crisis política enorme. Renuncias de directiva, autoanálisis, autocrítica, cambios de rumbo. Y no pasó absolutamente nada. ¿Sabe? Esta es la habitual actitud, ¿sabe de quiénes? De las élites, de esos que están alejados de la gente. Es la indiferencia ante la realidad.
Es lo que ocurrió al rey Luis XVI en Francia, al zar Nicolás de Rusia. El primero fue, recuérdenlo ustedes, guillotinado. El segundo fue fusilado. Pero ellos no se atribuyeron nunca ninguna representación del pueblo, como ocurre en Chile, en nuestra fértil provincia y señalada, como dijo Miguel de Cervantes, que la dirigencia de los jóvenes, ya no jóvenes, forman una élite a estas alturas. No cabe la menor duda, esa es una dirigencia de élite, separada de la gente, pero que se arroguen la representación y la preocupación exclusiva y excluyente del pueblo sin que les importe que voten por otros, constituye una especie de sonambulismo político del que habría que preocuparse. Es verdad que los que se estiman predestinados y por lo tanto incomprendidos por los simples mortales, emprenden a veces un vuelo que los aleja de nosotros, de los seres terrenales. Es lo que dijo Boric después del plebiscito, eso de que estamos adelantados a esta época, nosotros somos más evolucionados. A cualquier ciudadano debiera ocupar la deriva de Boric. Es una especie de autismo presidencial. Podrán citar muchos, y él también, siempre, a Salvador Allende. Repetirlo como loro, hacer karaoke con él. Pero Allende, con todos sus errores, siempre buscó el voto de la gente más modesta. Y además lo obtuvo. Por eso, ese karaoke, a mayor abundamiento, como diría un abogado, se parece cada vez más a la comedia de un comediante venido a menos, deteriorado, decadente. Estas condiciones no permiten en absoluto, estas condiciones presidenciales, no permiten en absoluto enfrentar los problemas que tenemos. Todos sabemos que el presidente no sabe de economía, ni siquiera en sus rudimentos más básicos, y tampoco le interesa mucho. Ocurre que el país está enfrentando enormes desafíos. Los números, y por favor haga caso a los guarismos, los números son muy malos. Se ha dicho mucho, se lo vamos a repetir. Este año tendremos un decrecimiento económico. Chile está achicándose en su economía y eso es junto a Haití y Argentina. Somos los peores de Latinoamérica. A lo mejor tendremos un crecimiento cero si es que la última parte del año nos va bien, pero con el aumento poblacional es también negativo. Todo esto es una vergüenza. La gente sabe lo que está ocurriendo porque los sueldos pierden poder adquisitivo, porque el país está carísimo, precios muy altos, porque hay cesantía. Cuesta encontrar trabajo. Las 40 horas no van a ayudar, las 40 horas semanales. Y además se siguen dictando leyes y normas que encarecen la producción de bienes y servicios. Ve usted, por ejemplo, los costos mineros. Nosotros somos un país minero por excelencia. Hoy, producir una libra de cobre cuesta $2,02. En América, lideramos con Colombia el aumento de costos, de los costos mineros. Codelco incrementó sus costos en un monstruoso 41%, y no hay empresa que aguante eso. Collahuasi en un 35%. En toda la actividad empresarial chilena hay una presión enorme de costos. Mientras tanto, la construcción está detenida. En julio, la compraventa de viviendas disminuyó un 10,5% y es el 6º mes de baja consecutiva en la compraventa de viviendas. ¿Qué pasa con los grandes proyectos? Las inversiones más relevantes, casi todas, usted sabe, deben someterse a evaluación ambiental. Los proyectos sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental y aprobados, o sea, con luz verde para invertir, están en su nivel más bajo en 26 años. Y el monto de inversión es el más bajo en 5 años. Usted sabe que Chile es una economía globalizada, una economía exportadora, una economía también importadora, o sea, un gran intercambio de bienes y este intercambio se hace principalmente a través de los puertos. El movimiento portuario, considerando exportaciones e importaciones, está en el nivel de hace 10 años. Y esto en parte importante se debe a la debilidad en el consumo interno y a la caída de las inversiones, la importación de productos para invertir. El litio,
el año pasado entregó cerca de 5.000 millones de dólares al Estado. Obviamente entregó muchísimo más recursos que Codelco. Lo malo es que el precio del litio se ha desplomado en un 70% y Codelco sigue tal cual. O sea, es como si hubiésemos perdido casi una reforma tributaria. La banca disminuyó sus utilidades en 27,6% y las colocaciones han ido a la baja. Por ejemplo, los préstamos en el segmento comercial, o sea, para actividades empresariales, disminuyó en un 16,5%. El presupuesto de este año contemplaba un aumento del gasto público del 4,2%, pero ha aumentado solo un 0,7%. Y pese a aumentar tan poco el presupuesto, el gasto este año, el déficit ha seguido creciendo debido a la recaudación fiscal escasa por el estancamiento económico. Boric, el presidente, había anunciado que este sería el año de la recuperación económica. No fue así. Y repitió el anuncio ahora para el próximo año. El próximo año será el de la recuperación económica al anunciar la ley de presupuesto 2024. Y adelantó en esta ley de presupuesto para el próximo año un aumento del gasto público de 3,5%, aumentando la deuda pública y alejándose de la consolidación fiscal. O sea, no tenemos vuelta. Lo hemos dicho muchas veces. Ahorro, inversión y crecimiento. Y si esto está en el suelo, solo augura penurias. Y este será el triste legado de este gobierno. La declaración del militante de Revolución Democrática, el embajador actual en Brasil, de Polo: vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes, ahora adquiere las dimensiones de una enorme estupidez. Y todo esto tiene consecuencias. La economía, ¿qué es lo que tiene que hacer la economía? ¿Para qué es la economía? Bueno, para que la gente tenga trabajo y para que la gente sea lo mejor remunerada posible para satisfacer sus necesidades. Al final la economía es eso. Todo lo demás son medios para lograr esto. Estos son los objetivos. Pero resulta que las recientes cifras oficiales dan a conocer un gran aumento de los cesantes. En el trimestre junio-agosto se destruyeron 23.000 empleos. La cesantía, acaban de dar a conocer las cifras, llegó al 9%. Hace 10 trimestres que está aumentando el desempleo. El empleo privado formal solo creció un 0,9%, lo que demuestra que la formalidad es cada vez más pesada, más cara y para muchos inviable. Atención, el desempleo en la región metropolitana llegó al 9,6%. Y este desempleo del 9% a nivel nacional es considerando, además, que los empleados públicos aumentaron en 12 meses en 51.000. El gobierno de Boric contrata y contrata funcionarios públicos sin que se sepa quiénes son, qué hacen y con qué criterio fueron contratados. Si le decía hace un rato que hay debilidad en la construcción, ahora se lo complemento. El desempleo en la construcción aumenta una vez más y hay 11 trimestres consecutivos de aumento del alza de la desocupación en la construcción. En 12 meses hay 68.000 personas menos trabajando en la construcción. Además han aumentado las cifras de la subutilización laboral. Una de las demostraciones de los problemas que afectan a las familias chilenas y a los ingresos es el deterioro del trabajo asalariado en los hogares, asesoras del hogar. En los hogares se esfumaron 44.000 empleos de personas normalmente muy modestas. En la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, se borraron 21.000 empleos. En la industria manufacturera, 13.000. En la minería, 12.000. Comparado con el segundo trimestre del año anterior, el consumo, con el primer trimestre del año anterior, el consumo de los hogares es un 6,1% inferior. Hay una enorme caída del consumo de las familias chilenas. El Consejo Fiscal Autónomo hace unos días alertó sobre el creciente déficit estructural y efectivo, además de la deuda de las empresas públicas, el riesgo financiero ante la caída de las ISAPRES, la inutilidad de Codelco
y un buen número de etcéteras. Se espera que el IMASEC de agosto sea de solo un 0,5%. Mire, no quiero seguir para no aburrirlos con tantas cifras, solo decirles que la economía está estancada y que el próximo año, aunque muestre algunas cifras positivas debido a la baja base de comparación, el próximo año será muy difícil. Los dos ministerios más poderosos, ¿cuáles son? Interior y Hacienda. La férrea unión de Carolina Toá y Mario Marcel han limitado objetivamente la libertad del presidente Gabriel Boric. O dicho de otra manera, sus facultades presidenciales fácticas se han reducido. Y esto es otra complicación para el gobierno y que tiene que ver con los entresijos del poder, pero que limitan las posibilidades de cualquier cambio. La situación descrita antes es tema obligado en algunos círculos del poder oficialista. O sea, la posibilidad de un plan económico para incentivar inversión y lograr crecimiento no se ve por ninguna parte. Se ve solo aumento de gastos, más endeudamiento en medio del estancamiento. Por lo que se ve, en el gobierno no hay siquiera alguna idea de los efectos sociales y los efectos políticos que provocará esta situación. Las inquietudes, las alertas, los avisos se disipan entre tanto asado de fin de semana, asados bien regados. La cosa está mala, ¿me entiende? Pongo un ejemplo de parálisis. Si algo debía distinguir a este gobierno, si en algo no podía errar este gobierno, si algo es su ethos, su espíritu, es la educación. Y no han hecho nada. Yo no sé si todo era mentira, si esa frase de educación pública, gratuita y de calidad, repetida por años, fue una mentira. Si fue un engaño, si fue un eslogan barato, si fue mero aprovechamiento, si es solo una falta grosera de gestión, no lo sé. Lo cierto es que se han desaparecido 50.000 alumnos de los colegios que no se sabe dónde están porque no van a clases. Y además hay muchísimos alumnos que yendo a clases tienen grandes inasistencias, mientras siguen los encapuchados y las bombas Molotov. De recuperación de los llamados liceos emblemáticos no hay nada. Lo sabemos. Para tener educación de calidad, no es simplemente que haya condiciones, que haya buenos profesores, sino que también tiene que haber alumnos de calidad. Sabemos que el presidente perdió su examen de grado y no pudo titularse de abogado al no responder una pregunta extremadamente fácil, elemental. Tanto es así que cuando no contestó el examen debió detenerse, porque ningún abogado, por rústico que sea, podía ignorar lo que el presidente no supo. Pero tenía la posibilidad de reivindicarse como presidente, o sea, hacer gestión educacional. Pero yo diría que su gestión está al nivel de su examen. Es verdad que los ruidos en el Ministerio de Educación han disminuido. Bastó poner como ministro a un militante comunista a cargo, Nicolás Cataldo, para que el colegio de profesores se calmara. Porque los profesores, a través de su colegio, actúan políticamente y hace rato, mucho rato, que los alumnos pasaron a un nivel de preocupación secundaria. Y el gobierno entró de lleno al juego. ¿Podrán volver a repetir en las calles, más adelante, enarbolando banderas, educación pública, gratuita y de calidad nuevamente? ¿Usted cree que podrán? Y en esto también hay parálisis. Un estudio del Observatorio de Migración Responsable indica que este año, 2023, se estima que más de 50.000 extranjeros terminarán ingresando clandestinamente al país si se proyectan las cifras que hay actualmente. Estos 50.000 significa que la suma de los años 2022 y 2023 será mayor a todos los ingresos clandestinos desde 1975-2021 con la ley migratoria anterior. Entonces aquí sí que no estamos detenidos. Siguen entrando migrantes clandestinos sin ninguna pausa. También aquí hay un fracaso. En los últimos 20 meses tienen mayores registros de ingresos ilegales, existen mayores ingresos ilegales que en los 48 meses anteriores. Las medidas anunciadas por el gobierno han fracasado.
Las expulsiones durante los años 2022 y 2023 están en un mínimo, donde de los 88.000 ingresos clandestinos en el mismo periodo solo han expulsado a 218. Esto significa que si un extranjero ingresa clandestinamente, su probabilidad de ser expulsado es de 0,2%. El gobierno lleva empadronados a más de 66.000 extranjeros que ingresaron clandestinamente, en forma ilegal, con el propósito de entregarles visa si se consiguen un contrato de trabajo, lo que quedó explícito cuando presentaron el resumen de la política migratoria. En este sentido, los datos indican que ante el descontrol migratorio, la respuesta del gobierno es de regularizar a través de perdonazos. Las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones han interceptado a 7.716 extranjeros ingresando ilegalmente este año 2023 y a 12.859 el año 2022 y no los han podido devolver por una prohibición que se autoimpuso el gobierno por una resolución que es la 39.798. En todo este año han sido expulsados solo 187 migrantes ilegales. O sea, seguimos con un total descontrol en la frontera. Y de ese punto de vista es una parálisis porque no estamos mejorando nada, sino que empeorando. En el caso del traspaso de platas a los amigos de las fundaciones, el avance es lentísimo. Hay 53 fundaciones investigadas. El Consejo de Defensa del Estado dice que fuera del caso Democracia Viva, está estudiando otras 4. 4 más 1, 55 y son 5 y son 53. No se sabe del resto. Esta gente del Consejo trabaja al ritmo cansino de los que no se dan cuenta de nada a nadie. Hay toda una operación política en estos instantes para que opere un fusible. Usted sabe, opera el fusible y la corriente no sigue. La investigación no sigue. Siempre tiene que haber un fusible, siempre tiene que haber una cabeza guillotinada. La cabeza elegida es la de Catalina Pérez, la diputada, la maquillada desmaquillada, la enamorada del jefe de Democracia Viva, Daniel Andrade, a quien le dio plata el ex jefe de gabinete de Catalina, Carlos Contreras. La anterior pareja de Daniel Andrade fue Javiera Martínez, la directora de presupuestos, la que tenía que participar en cautelar los fondos y no lo hizo. Todos militantes de Revolución Democrática. La información de los convenios habría sido conocida antes de los convenios con Democracia Viva, habría sido conocida antes por 2 asesoras del diputado de Revolución Democrática Jaime Sáez, Ivalú Millar y Tomás Flores, quienes son pareja. Este último, además, había trabajado hasta marzo de 2022 en Democracia Viva. O sea, se lo explico, todo esto es un lío de platas, de amoríos transitorios, todo un poco decadente, yo diría maloliente. Una especie de Woodstock político, pero la chilena. La idea es sacrificar a Catalina Pérez y que todo quede ahí, que haya omertá, silencio a la siciliana. Cuando le preguntaron a la cúpula de Revolución Democrática si algo sabían, dijeron que no sabían. Cuando le preguntaron a Catalina Pérez, dijo que no sabía. Cuando le preguntaron al RD jefe del segundo piso, Miguel Crispi, dijo que no sabía. Cuando le preguntaron al presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, dijo que no sabía. Cuando le preguntaron a Giorgio Jackson, dijo que no sabía. Que se enteraron por la prensa, con esa frase que inauguró Bachelet en el caso Cabal. Vaya paradoja. Después se supo que Latorre y otros habían sabido 10 días antes, al menos, de la publicación. Edson de Toni es el secretario general de Revolución Democrática, es abogado, es un discípulo de Fernando Atria y como Atria, con fama de inteligente a la baja. Dattoni declaró en la Policía de Investigaciones y dijo lo siguiente: el día 21 de junio de 2023 me enteré que Catalina Pérez, sabía de los convenios por lo menos entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalú Millar le había alertado a Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada, sobre la existencia de estos convenios, lo que me contó Javiera Martínez, también militante y actual jefa de la Dirección de Presupuestos, como un rumor y que lo confirmara. Y dijo que Juan Ignacio Latorre, el senador,
le habría informado del caso entre el 15 y el 16 de junio, ¿sabe quién? Al jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Carlos Durán. Y de nuevo, después de esta declaración, el caso Democracia Viva, de esta fundación de amigos, llegó al corazón de la moneda. Nicolás Valenzuela Levy es un miembro fundador de Revolución Democrática. Y por esa razón, por ser de Revolución Democrática, fue designado director del Metro. El señor Valenzuela Levy, devenido un experto en transporte subterráneo momentáneamente, tuiteó criticando al abogado Datoni. ¿Qué tuiteó después de que se supiera la declaración de Datoni? ¡Qué nefasta declaración, compañero! Esto no es lo peor. En otra parte figura gratuitamente involucrando a la directiva de la DIPRES en un proceso judicial. Lo encuentro impactante. Otro tuit, pucha, compañero, de no creer las declaraciones de Edson. Ya no sé qué decir. Así se lamentó el director del Metro. Había que estar con la boca pegada, no hablar. Y una parte, entre paréntesis, durante el estallido social, Valenzuela Levy apoyó la evasión del metro, la evasión en el metro. Institución de la COI es director y debe combatir la evasión. Uno de sus lemas fue Metro sin torniquetes. Esta es la vida de los compañeros militantes. José Antonio Kast escribió en su cuenta de Twitter, X se llama ahora, que la directora de presupuestos, Javiera Martínez, tenía información sobre el caso de corrupción de Democracia Viva. El gobierno no solo dejó que lo defraudaran en miles de millones de pesos, sino que además la directora de presupuestos sabía y no hizo nada para detenerlo. Renuncia. O sea, la situación en estos instantes está muy tensa en medio de la tramitación de la ley de presupuesto. La declaración de Datoni torpedea la idea de circunscribir todo a Catalina Pérez y a la Fundación Democracia Viva. Mientras tanto, yo quiero recordar que Carabineros sigue sin encontrar a los ladrones que se robaron la caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social. Hasta ahora, lo de Carabineros es vergonzoso. Durante la semana ha habido intensas reuniones de dirigentes del Partido Socialista con republicanos, Chile Vamos, amarillos y demócratas con republicanos, tratando de salvar el proceso constitucional. Las encuestas indican que el texto hoy sería rechazado y hay varias razones. Yo creo que hay fatiga constitucional. Hay un hastío de los ciudadanos, de la población, que ya no quieren escuchar de artículos, de incisos. Hay un sector grande de los republicanos que quiere seguir con la Constitución actual, más algunos de Renovación Nacional y la UDI, y el Partido Comunista que tienen ya la decisión de votar rechazo. Desde ya digamos que es evidente que el país está polarizado y que hay dos mundos que por tener ideas muy distintas son mundos contrapuestos, porque es casi imposible y legítimamente imposible además que quienes estuvieron por la Constitución rechazada quieren aprobar una totalmente distinta. Por eso, entre la derecha y el Frente Amplio y el Partido Socialista y el Partido Comunista no hay negociación posible. Son dos proposiciones de país totalmente diferentes. El peso, además de amarillos y demócratas, es muy discutible y es probable que no muevan la aguja. Hay un hecho sí que diferencia este trámite constitucional del anterior. ¿Y qué es lo que es? Que ahora hay bases, hay una especie de límites, usted lo sabe, las 12 bases para armar esta constitución que no estaban antes, y esas bases hasta el momento no han sido, todo el mundo lo reconoce, no han sido transgredidas. La derecha quiere que quede claro el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, lo que significa mantener e incluso fortalecer la educación privada. Quiere la libertad de elección en salud, la libertad de elección en materia previsional. Y en esto tienen apoyo ciudadano según las encuestas. Si negocian, si ceden, pierden apoyo en sus adherentes, en sus huestes y además en la ciudadanía. Y además vulneran sus convicciones. Se da cuenta que por eso en temas fundamentales no es posible un acuerdo. Evelyn Matei, en una extraña entrevista, posiblemente ocasionada por su entusiasmo, dijo que así como están las cosas votaría en contra y que no está dispuesta a jugar su capital político llamando a aprobar. Desde ya no especificó qué es lo que no le gusta, salvo en un asunto particular, y queda la duda del tamaño del capital político, de ese patrimonio que no está dispuesta a arriesgar. No conozco a nadie que no diga que esa declaración constituyó un error.
Inmediatamente le contestó José Antonio Kast, haciéndose el responsable, el criterioso, el que sí está dispuesto a correr riesgo por sus convicciones. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque los dos han llegado a la conclusión que la izquierda difícilmente ganará las próximas presidenciales y que los verdaderos adversarios están en la derecha, que ahí está la disputa. El misterio en todo esto, y esto tiene que resolverse rápido, es qué va a hacer el presidente Boric. Si esto se transforma en un gallito entre gobierno y oposición o simplemente todos, salvo el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista, los demás, porque ellos van a votar en contra seguramente, los demás van a dar libertad de acción y se lavan las manos. Posiblemente eso ocurra. Y si gana el rechazo, sería la segunda victoria de la Constitución de Pinochet o más exactamente de la Constitución de Ricardo Lagos. Pero da la impresión que todo esto que le estamos contando pueda cambiar. Porque ante la situación económica, la situación de deterioro social y de deterioro de la seguridad pública que enfrenta el país, hay una creciente sensación de que cada vez más ciudadanos están por opciones autoritarias. Usted lo escucha en la gente, en las calles, que dan lo mismo algunas garantías individuales si se promete orden. Ninguna de las figuras políticas actualmente en el radar ciudadano están de verdad en eso. Yo diría que están todas las condiciones para que surja un outsider, alguien por fuera, alguien que no pertenezca a la clase política y que tenga el discurso de la mano dura, de la anticorrupción, del antidespilfarro. No sabemos si existe, no sabemos si existirá, pero habría que estar ciego para no darse cuenta que una alternativa autoritaria tiene cada vez más espacio. Naturalmente que esa posibilidad afectaría gravemente a la democracia y el Estado de Derecho, pero estos principios están importando cada día menos. La verdad es que responsabilizar solo al gobierno de todo esto que ocurre sería una historia o un panorama incompleto. La justicia, el Ministerio Público están dando que hablar hace rato. El diario La Tercera informó de un caso increíble. A ver, recordemos. Lunes 18 de septiembre de 2019, 22 horas con 12 minutos. 5 personas llegan hasta la empresa de transporte de valores Eserval, ubicada en calle Capital Bainon, con avenida Domingo Santa María, esto es la comuna de Independencia. Y en ese momento, uno de los guardias de seguridad, extrañamente, abandonó su lugar para ir a pie a comprar cigarrillos sin su armamento. Y en ese momento es abordado por 5 personas. Había 2 vigilantes, los 2 vigilantes de turno fueron esposados y encerrados en una de las oficinas de la empresa. Solo 3 horas después dicen que lograron salir para pedir ayuda. Estos ladrones se habían llevado 15.800 millones de pesos luego de acceder a una bóveda mediante oxicortes. Naturalmente que los guardias no fueron víctimas, sino que estaban coludidos con los ladrones. Esta era una banda de especialistas, de gente avesada. La policía, después de una larga investigación, detuvo a 16 miembros de la banda. Del dinero, como casi siempre, se recuperó muy poco. Cuando fueron formalizados, y aquí comienza el problema, la Fiscalía pidió prisión preventiva, pero el tribunal decretó solo detención domiciliaria. Cuando la Corte de Apelaciones revocó esa resolución y decretó la prisión preventiva, varios se habían fugado de la detención domiciliaria, entre ellos el jefe de la banda, Pablo Antonio Cordero Valenzuela. Este señor después lo detuvieron, lo encontraron y lo detuvieron. Pero ocurre que después de solo 1 año y 4 meses de cárcel, salió libre. ¿Cómo es posible que alguien se robe 15.800 millones de pesos y salga libre? Lo que pasa es que el Ministerio Público decidió para él una salida alternativa, algo cortito, y llegó a un acuerdo. Lo acusó por 4 delitos: asociación ilícita, receptación de vehículo, robo en lugar no habitado y lavado de activos. Se pasó de robo en lugar habitado a robo en lugar no habitado, para que la pena disminuya. Había otro delito porque había sido acusado, posesión de armas, se olvidaron. Entonces solamente lo acusaron
y lo condenan por 4 delitos: asociación ilícita, receptación de vehículos, robo en lugar no habitado y lavado de activos. Y por cada delito le dieron 61 días de cárcel, nada más. Y por lo tanto la pena ya la tiene cumplida. 1 año y 4 meses, cumplió en exceso. Y ahora todos los miembros de la banda están libres, salvo 6 porque han cometido otros delitos. ¿Se da cuenta cómo está funcionando todo? Hay algunos fiscales que en caso de tráfico de drogas, claro, cambian la calificación a microtráfico para aligerar las penas y lograr hacer un juicio fácil. Hay un oficio que es el 1138/2022, que envió el fiscal nacional subrogante de la época al ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿En qué consiste este oficio? Es el convenio de desempeño institucional del Ministerio Público. El oficio es largo, tiene harta palabrería, pero súper fácil. A los fiscales, para tener buen desempeño, le basta terminar los juicios, como sea, da lo mismo. Por eso ocurre lo que ustedes acaban de escuchar. Da lo mismo dejar libre a los delincuentes. En este oficio se indica, por ejemplo, algunas métricas. A ver, solo basta tomar declaración al 58% de las víctimas y se cumple la meta. Sí, solo el 58%. Y ahí también se indica que en cuanto a satisfacción de los usuarios, no hay meta. Naturalmente que en este oficio se indica la magnitud del bono de gestión institucional. Yo me hago una pregunta. ¿Qué pasa si algún día Bukele anuncia una visita privada a Chile? ¿Cuántos lo irían a escuchar? El tartamudeo presidencial y esa alarmante costumbre de estirar las sílabas, esa forma bastará para parar a gente que quiera escuchar a Bukele. En medio de la crisis institucional, social y política, en medio de la caída en la seguridad pública, en medio de la complicidad de jueces y fiscales, lo reitero, hay un progresivo aval a una alternativa autoritaria. El Estado de Derecho no está importando, porque sabe, tampoco a las autoridades se le está importando. Entenderá Gabriel Boric que cuando hace un gobierno de amigos y amantes, sin responsabilidad política, está hundiendo más al país. Entenderán que la inmigración descontrolada es rechazada casi visceralmente por la oposición. Entenderán que la distinción de toma violenta o no violenta, más allá de la reacción legal, que ojalá sea la seguridad que da el Estado de restablecer las cosas en forma oportuna, esa distinción no es válida porque siempre el robo y siempre la ocupación es una actitud violenta. ¿Entenderán fiscales y jueces que deben actuar de otra manera? ¿Y entenderá la oposición que si son alternativa hoy es solo por defecto y no por mérito? Están advertidos. Atenti al lupo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. CDEF, garantía de confianza.